Es una prenda que ayuda muchísimo a destacar las piernas y las caderas de una mujer. Te hace lucir verte muy bien vestida, pero ojo, porque si no sabes vestirte apropiadamente, también puedes lucir muy vulgar. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a hablar de una prenda súper básica y son los leggings. Cómo usarlos, qué evitar hacer para vernos muy bien y también la historia, porque en este canal se trata de cultivarnos respecto a la historia de la moda, si no después no sabemos de qué estamos hablando. Comenzamos. Antes que nada, te pido de favor que aprendas a identificar un legging deportivo del resto de los demás. Por lo regular son elaborados en materiales como la licra, el expandex con algo de algodón, de colores muy llamativos, de unas costuras también como más reforzadas. Y bueno, también te va a decir muchísimo el departamento, el lugar donde tú estás yendo a comprar esta prenda. Por aquí te voy a dejar un video que te va a ayudar a identificar un legging deportivo. ¿Por qué hago esto? Porque muchísimas mujeres cometen el grandísimo error de usar un legging deportivo como si fuera un legging normal y así andan todo el día, van al banco, a la escuela, al salón, bueno, se ponen a veces hasta zapatillas con leggings deportivos, o sea, un calzado, accesorios que no tiene nada que ver y créanme que esto se ve muy feo, se ve terrible, arruina muchísimo tu imagen y también transmite un mensaje de dejadez. Yo sé que es una prenda que da muchísima comodidad, pero acuérdate que la comodidad y la elegancia no se llevan bien. Entonces, si vas a usar un legging deportivo, que sea para esas actividades y para ese lugar, y otros para lo que es el evento casual o de fiesta. Considera este gran detalle que hace muchísima diferencia al momento de vestirte. Históricamente los leggings eran conocidos como braids o medias y se les conocían como prendas simples, bifurcadas que se cortaban cerca de la pierna y eran usadas por los hombres. Estas prendas nunca eran ajustadas, ya que en esa época no existía licra ni plástico que realmente las hiciera ceñidas. La versión moderna de los leggings tiene su origen en la moda deportiva de la década de 1970, cuando se usaban leotardos de licra y otras prendas deportivas como en clubs de Estudio 54, mucho antes que esta tendencia se extendiera a lo que ha sido el día de hoy. Además de aportar mucha comodidad, los leggings también dan una imagen de sensualidad, ya que definen lo que son las curvas de una mujer. Y como cada cuerpo es diferente, si eres una mujer que quiere darle más volumen a las piernas, te van perfectamente bien esos leggings que tienen aplicaciones, con líneas horizontales, con estampados y de un textil un poquito como más grueso, así como los colores claros. Si por el contrario quieres que tus piernas se vean mucho más definidas y delgadas, vamos a optar por tonalidades oscuras, por textiles mucho más ligeros. Vamos a olvidarnos de lo que son estampados y aplicaciones. Aquí te van a favorecer muchísimo las líneas verticales y las diagonales. Al ser una prenda que llama muchísimo la atención por destacar nuestra parte inferior del cuerpo, hay que tener mucho cuidado al llevarla en entornos laborales, sobre todo en oficinas, en corporativos, el cierre de algún tipo de negociación, porque se puede malinterpretar el mensaje que queremos dar con nuestra imagen. En sí, aquí pues se manejan otros códigos de vestimenta. En tu casa puedes vestir así, pero no en la calle. O sea, de verdad, chicas, tengan mucho cuidado. Yo sé que quieren estar cómodas y está bien en tu casa con chanclas, con lo que quieras, con la prenda, pero no te expongas así a la calle, a los ojos de los demás. Y este comentario que estoy haciendo aquí lo he escuchado de muchas mujeres, incluso caballeros. O sea, qué vergüenza.
Por eso es que abrí el tema de distinguir una prenda deportiva del resto. Porque ¿cómo es posible que hacen de esta prenda como si fuera casi tu pijama, como si fuera de tu todo y se ve terrible, se ve de mujer fodonga, dejada? O sea, no lo hagan. Yo lo que quiero es que en este canal aprendas a conocerte, aprendas a distinguir cada elemento, colores, etcétera, para que vistas en armonía y perdón, pero sí lo voy a decir, o sea, no vayas a hacer el ridículo afuera, porque esto después sí llega a pesar. A lo mejor me puedes decir, bueno, no me importa, pero hello, te ve por ahí el amor de tu vida, alguien que te pudiera abrir la puerta para algo profesional, o sea, de verdad que hay que tener mucho cuidado. Otro tema importante al momento de elegir un legging es el estampado. Busca que sea algo lindo, que las figuras vayan de acuerdo con tu estilo y evita esto que estoy mostrando porque de verdad que se ve barato y corriente. Por aquí te voy a compartir unos videos que ya había elaborado para que te puedan servir de guía de cómo elegir un estampado lindo. Hablando de estampados, también es súper importante que cuides este detalle. ¿Cómo es el diseño de ese estampado? Incluso también si tiene aplicaciones, sobre todo en la parte de la entrepierna y de los glúteos. En especial si no vas a llevar una blusa larga. La idea es que tú te sientas cómoda con el diseño, con lo que estás llevando al moverte, al sentarte, al estar parada. Así que, por favor, antes de elegir una prenda así, pruébatela, mira en el espejo y toma en cuenta este detalle. El legging, hacer una prenda muy ajustada, desde luego que hay que tener mucho cuidado con la ropa interior que vamos a usar. Yo tengo dos opciones. La primera es la tanga, que la verdad es muy amigable, pero hay quienes no les gusta la tanga, entonces pueden usar un boy short. Y que sea del mismo color del legging, porque si no, si el legging es negro, pero la tanga es blanca o el calzoncito, se ve terrible. Asimismo, hay que tener mucho cuidado que no se marque la prenda íntima. Por eso es importante que te lo midas antes de salir, que veas cómo se ve, porque eso también se ve desagradable. Las blusas largas, así como los jackets, los abrigos, te van a ayudar a resolver este tema. Además, te van a hacer verte muy sofisticada. Si eres alta, adelante, pero si eres de una estatura petit, hay que tener cuidado con el largo de las prendas, que no rebase más allá de la mitad del muslo para que te veas estilizada. Y bueno, esta prenda la vamos a encontrar en diferentes textiles como en algodón, en licra, también llega a ver en tweed, en un tipo cuero vinil, con aplicaciones brillosas metalizadas, lo cual está muy en tendencia. Y en sí los colores como clásicos que siempre te van a salvar de cualquier apuro. Vamos a comenzar desde luego por el negro. Después le sigue lo que es el vino, que está muy trendy para esta época también de otoño-invierno, y colores marrón. Se pueden hacer infinidad de looks y de creaciones con esta prenda para cualquier ocasión, digo, excepto para algo de noche, ¿no? Y sí lo aclaro porque a lo mejor no es tu caso, pero hay quien sí lo hace. Y por cierto, para ello te recuerdo que tengo un servicio que se llama Creación de Looks, con el cual vas a aprender a crear tus propios outfits con cualquier prenda y verte súper bien en cualquier ocasión o momento del día. Aquí te voy a compartir el link, así como en la cajita de información, para que te sientas acompañada y brilles desde tu esencia. Esta prenda, sobre todo en colores oscuros, como es el negro que predomina y lo puede usar cualquier mujer de cualquier tipología, sea fría o cálida, porque de hecho va lejos del rostro, es ideal para llevarlo en lo que es la tarde y la noche. Ya el textil, el material con el cual está elaborado esta prenda, te va a indicar muchísimo para el tipo de evento y ocasión, así como los complementos para verte muy bien vestida. Una gran ventaja es que también podemos llevar los leggings con faldas y en épocas
como otoño, inviernos o lugares muy fríos. Esta prenda, al ser muy versátil, nos da la facilidad de poder llevarlo con diferentes calzados, dependiendo de la ocasión, ya sean sneakers, flats, botines, botas altas, en fin. Y cualquier tipo de cuerpo lo puede llevar siempre y cuando tenga el conocimiento de qué prendas hay que llevar en la parte superior para que se vea una imagen armónica, pulida y estilizada. Es una prenda básica que yo te recomiendo que no solamente tengas una, sino que más de una, dos o tres, para que la puedas usar en diferentes ocasiones. Aprovecho brevemente para informarles que mis videos van a tener un cambio de horario, van a salir a las 9 de la mañana hora México en lugar de las 11, pero el día va a ser el mismo los viernes. Espero que mi video te haya ayudado para que luzcas mucho mejor con esta prenda y que me platiques. ¿Usas con frecuencia los leggings? ¿Qué opinas? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.